Hola, bueno, vamos a ver cómo se utilizan dos teoremas especialmente útiles, el teorema del seno y el teorema del coseno, especialmente útiles porque pueden aplicarse, se verifican en cualquier triángulo. Como ven, los triángulos en los que los he enunciado o el primero que vamos a utilizar no son triángulos rectángulos, no es necesario que tenga ningún ángulo recto. Es decir, hasta ahora nosotros sabíamos resolver triángulos rectángulos porque podíamos aplicar las definiciones al tener catetos, la hipotenusa, definición de seno, coseno, tangente de las razones trigonométricas. Estos teoremas se verifican para cualquier triángulo rectángulo. Perdón, para cualquier triángulo, no hace falta que sea rectángulo. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo que es como mejor se entiende. Vamos a nombrar los datos que, como me habéis comentado los de plástica, ¿verdad? Es la misma notación que utilizáis, es la notación que se utiliza siempre. Es decir, si este es el vértice A, el lado que supone ese vértice se nombra con minúsculas A, igual que si este es el vértice B, ¿verdad? Pues este es el lado B y C y C. Bueno, el teorema del seno dice que un ángulo es a su seno, perdón, un lado es al seno del ángulo que le corresponde, como el otro lado es al seno del ángulo que le corresponde. Es decir, en este caso, bueno, yo conozco los tres ángulos del triángulo, ¿verdad? Porque al conocer dos de los tres y saber que siempre suman 180, pues este sería un ángulo de 120. Es decir, A, que es 16, ¿verdad? Es al seno de 120, como B es al seno de 20 grados. Vale, ¿cómo despejo B? Bueno, pues B es igual a, pasaría multiplicando el seno de 20, ¿verdad? A 16 por el seno de 20 entre el seno de 120. Y si queréis comprobar con la calculadora estos cálculos, pues B sería 6,32 metros. Vale, y para calcular el lado C, pues igual de sencillo, ¿verdad? C es al seno del ángulo que le corresponde, es decir, al seno de 40, como A, que hemos dicho que son 16 metros, es al seno de 120. Vale, pues C será 16 por el seno de 140, ¿verdad? Uy, perdón, de 40 grados entre el seno de 120. Y eso es, si hacéis los cálculos, 11,88 metros. ¿Veis? Y ya tendríamos resuelto el triángulo, los tres ángulos y los tres lados. Bueno, y ahora vamos a aplicar el teorema del coseno. ¿Vale? Lo mismo que antes, lo que he hecho es copiar uno de los triángulos que hemos hecho en clase, ¿vale? Si os parecíamos A, este sería el lado A, B, luego 6 sería el lado B, y este es C, y entonces este es el ángulo C. Vale, el teorema del coseno podríamos verlo como una generalización del teorema de Pitágoras. Bueno, es una relación entre los ángulos de cualquier triángulo y el coseno del ángulo que forman los otros. Bueno, a ver, tenemos el enunciado aquí, se puede aplicar a los tres lados, ¿lo veis? Si yo me fijo en el lado A, pues el cuadrado de A es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos 2 por B por C, el producto de los otros dos lados multiplicado por 2 y por el coseno del ángulo que forman los otros dos lados, es decir, el coseno de A, ¿lo veis? El que se opone al lado al que estoy aplicando el teorema del coseno. Vamos a hacerlo aquí. A ver, la primera observación es que, por favor, hasta que ya lo entenderemos más adelante cuando pasemos al tema siguiente, pero de momento aplicad el teorema del coseno, por favor, a uno de los ángulos agudos, ¿vale? ¿Y qué diríamos? Bueno, pues que A al cuadrado será igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por el coseno del ángulo que forman B y C. El ángulo que forman B y C es el lado A. Perdón, el ángulo A, ¿verdad? Venga, pues sustituyo los datos. A al cuadrado, sé que es 12 al cuadrado, es igual a B, que es 6 al cuadrado, más 15 al cuadrado, menos 2 por B, que es 6, por C, que es 15, por el coseno de A. Yo voy a ser capaz de despejar este coseno y con eso averiguar el ángulo, ¿verdad? Y por favor, al operar, pues por supuesto, aunque sea trigonometría, se sigue respetando el orden de las operaciones. Es decir, no puedo hacer esta resta. ¿Lo veis? Porque el 180 está multiplicando el coseno de A. Con lo cual, despejo,
pasaría restando 36 de 225 y me queda que menos 117 es igual a menos 180 coseno de A. Es decir, el coseno de A es menos 117 partido de menos 180. Luego, si el coseno de A es 0,65, podéis comprobarlo con la calculadora, A será el ángulo cuyo coseno es 0,65, es decir, es 49,96 grados. Vale, ya he calculado el lado A. Y para calcular el ángulo B, por ejemplo, y luego el otro lo hacemos con la resta, no podría hacerlo restando porque me falta el otro ángulo, ¿lo veis? Entonces lo más sencillo, con los datos que tengo ya, es ahora a continuación aplicar el teorema del seno. Es decir, yo sé que B es al seno de B como A es al seno de A. Como ya tengo el ángulo de A y conozco también el lado A y el lado B, pues sería despejar el seno. Es decir, en este caso, B, que es 6, es al seno de B, ¿verdad? Como A, que es 12, al seno del ángulo que acabo de calcular, 49,96. Y si despejamos el seno de B, quedaría que pasaría aquí multiplicando, tened cuidado al despejar, ¿verdad? Quedaría que es 6 por el seno de 49,96 dividido entre 12. Y eso queda que el seno de B es 794. Pues para calcular el ángulo, ¿verdad? Tendríamos que pensar que B es el arco cuyo seno es 0,3794, es decir, el ángulo B mide 22,33 grados. Y para calcular C, pues ya sabéis que como los tres ángulos de cualquier triángulo son 180, pues sumo estos dos, ¿verdad? 22,33 más 49,96 y nos queda que C es, no lo tengo calculado, 108,21 grados. Bueno, espero que se haya entendido. Bueno, un saludo.